Mi nombre es Ángeles Rodríguez, vengo de la Asociación Hispano-Argentina y tengo el gusto de estar acompañada de Sonia Parella, quien nos hablará sobre el abordaje de los matrimonios forzosos desde una perspectiva no culturalista e interdisciplinar. Sonia Parella Rubio es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora del Grupo de Investigación GEDIME, adscrito al Centro de Investigación Interuniversitario SER Migrations UAB. Migración. Sí. Bueno, es también coordinadora del programa de doctorado en Sociología de la UAB. Sus principales líneas de investigación son el estudio de las migraciones desde una perspectiva de género, las desigualdades étnico-raciales en el mercado de trabajo, procesos y prácticas transnacionales en contextos de migración de retorno. También es autora de diversos libros, capítulos de libros y artículos de revistas especializadas en el ámbito nacional e internacional sobre estas temáticas. En la actualidad coordina, junto con el doctor David Montoya, el proyecto Una aproximación holística e interdisciplinar de los matrimonios forzados en Cataluña, diagnóstico y propuesta de la intervención comunitaria inclusiva. Este proyecto es financiado por la convocatoria Recercaixa, ¿verdad? Bueno, pues espero que la intervención les resulte reveladora y, bueno, Sonia Parella, te cedo la palabra. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a la Fundación Isadora Duncan la posibilidad de haber sido invitados y poder estar aquí compartiendo y aprendiendo de un proyecto que hemos tenido la suerte de que sea una temática que todavía en el campo de la investigación en España está muy poco abordada. De ahí que no hayamos podido estar hoy aquí, tanto David como yo misma, para hablar de un concepto, de un tema, de una aproximación a un proyecto que recién empezamos, con lo cual pocos resultados vamos a poder ofrecerles y eso para nosotros es realmente un privilegio de poder recoger inputs, discusión sobre cómo abordar un tema de esa complejidad, ¿no? Con lo cual agradecemos muchísimo a la Fundación haber tenido esa posibilidad y poner en valor la iniciativa de incorporar esa temática precisamente por ese carácter novedoso, entre comillas, en nuestro contexto, en unas jornadas de estas características. En mi caso, visto todo lo que sería esa zona gris que tiene que ver con la regulación jurídica que les ha presentado David, en el caso de mi intervención voy a enfocar un poco un abordaje conceptual a lo que entendemos por matrimonio forzado, matrimonio forzoso, con la finalidad de reflexionar sobre cómo podemos diseñar estrategias de prevención, protección en torno a este fenómeno, por cuanto pone en tensión una serie de cuestiones que más allá de la regulación jurídica, donde ya hemos visto que así es, en el ámbito más conceptual, que es importante para luego valorar cómo intervenir, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias, debemos tener en cuenta que, por supuesto, el ámbito jurídico hoy por hoy no nos lo puede resolver, porque existe un vacío, un espacio, una zona gris indefinida donde hay que tomar decisiones. Y esas decisiones en materia de intervención preventiva, obviamente, exige posicionarnos, ¿no? Y exige también valorar desde qué perspectivas otros países con una mayor tradición a la hora de abordar este tipo de fenómeno pues ya han puesto en marcha. De ahí también yo voy un poco a plantear los elementos de reflexión, voy a plantear más preguntas que respuestas. También comentarles que tienen el privilegio de contar con un programa de intervención específico sobre esta materia que se podría decir que es pionero en España, el de Valentas y Acompañadas, la tercera exposición, con lo cual yo me permito lanzar preguntas para que después ya van a tener un poco la oportunidad de ver una concreción específica, ¿sí? De lo que podrían ser elementos a reflexionar sobre hacia dónde dirigir las buenas prácticas. Pero en cualquier caso es importante incorporar estas primeras reflexiones. Una primera delimitación, evidentemente es insuficiente, David antes lo ha puesto de manifiesto, podríamos distinguir, y a priori parece que todo encaja, entre el matrimonio forzado, cuando no hay el consentimiento válido de como mínimo una de las personas contrayentes, en este caso por intervención, mediación de una tercera persona, generalmente la familia, los progenitores, etc.
y ahí se produce una presión que podemos considerar coercitiva, el prematuro infantil, que no admite dudas, aunque nos planteará algunos dilemas, pero en cualquier caso, si una persona es menor de edad, obviamente ya estamos ante una incapacitación en términos de lo que ya delimitamos claramente como matrimonio forzado, y el matrimonio concertado, pactado, ¿sí? Toda esa amalgama de conceptos, que en este caso, más allá de lo que antes comentábamos, ¿no? En términos de que se pueda contraer o no por una causa lícita, sí que en realidad el matrimonio pactado es una opción, pero que al mismo tiempo puede ser subterfugio para lograr objetivos no necesariamente explícitos, pero que no son exclusivos del matrimonio concertado si lo distinguimos en términos conceptuales teóricos, no estoy hablando en términos jurídicos de lo que en Europa o países occidentales podríamos denominar, entre comillas también, el matrimonio por amor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos no necesariamente explícitos? Pues temas de honor, de ascenso social, de satisfacer intereses económicos, seguridad económica, supervivencia, en algunos contextos religiosos, morales, no solo religiosos, control de la sexualidad, también situaciones de migración, cuando ese tipo de prácticas se produce en contextos transnacionales, etc. Siempre desde la connivencia, consentimiento de las personas contrayentes, es la diferencia. ¿Sí? Aquí, en principio, asumimos que las personas que contraen este matrimonio consienten y lo que buscan o lo que persiguen es lograr, obviamente, intereses propios que muchas veces también tienen una vertiente más comunitaria que lo que a veces atribuimos a priori a un matrimonio por amor, ¿no? entre comillas. Claro, esta primera delimitación planteaba si es insuficiente o no, porque claro, aquí a priori parece una delimitación más o menos operativa, ¿no? Nos parecería que a priori todo sería fácilmente clasificable, pero evidentemente hay unas tensiones en juego que es lo que nos pueden plantear preguntas sobre, bueno, ¿cuándo intervenimos? ¿Cuándo no intervenimos? Los extremos, como antes comentaba David, son fácilmente identificables. Una menor, por ejemplo, una coerción que implica violencia de género, donde la persona, en este caso habitualmente puede ser una mujer, tiene muy claro, ¿no? Denuncia o pone de manifiesto que está siendo víctima de este tipo de coerción. Ahí no habría ningún problema y antes hemos visto claramente cómo el Código Penal, en este caso español, intenta, ¿no? Tener instrumentos de sanción para este tipo de casos. Pero si tenemos que intervenir, evidentemente no solo nos interesa intervenir de forma reactiva, está toda la cuestión de la intervención preventiva, que es un tema pues, que está ahí no solo en este caso, también lo vemos en clave de trata, de mutilación genital femenina y de muchas otras cuestiones. Si una persona, una niña en este caso, una joven, tiene 20 años, quiere casarse, o no, la presión a la familia, pero como ya no es menor y eso sabemos que puede condicionar su trayectoria educativa, ¿qué hacemos? Simplemente la consideramos adulta y ya está, no intervenimos. ¿Cómo? Cuando un matrimonio es pactado en términos de, podemos decir, ¿no? Que no hay el consentimiento no se ve alterado, pero esta persona con el tiempo, esta mujer u hombre, pero probablemente sea una mujer, quiere abandonar ese matrimonio y se siente presionada, por más que evidentemente en el caso español pues el divorcio es un derecho que tiene garantizado. ¿Qué hacemos? ¿No? Nos preocupamos solo del acceso a ese matrimonio, hacemos un seguimiento, acompañamos también para situaciones de salida que difícilmente se van a producir. Hay muchos otros elementos para pensar servicios que probablemente de una dimensión integral no se han pensado. En algunos casos confluyen con situaciones de violencia de género, ¿no? Denuncio de violencia de género, tengo hijos a cargo, ¿cómo me sostengo económicamente? Necesitamos en este caso servicios específicos para este tipo de situaciones en las que muchas veces puede no haber una violencia explícita, pero sí coerción, ya no solo del marido, sino de la familia, de los progenitores, de los que están en otro país. Está toda la cuestión de, obviamente, muchos países, como comentaba David con anterioridad, tiene que ver también con control de política migratoria, de flujos, ¿no? De las reagrupaciones familiares a través de la vía matrimonial. En nuestro contexto, esa es una posible deriva. Cuando digo nuestro contexto, hablo de España. Esta puede ser una posible deriva a tener en cuenta, ¿no? Pero al mismo tiempo el principal foco de interés, y de ahí vais a ver también el testimonio de valentas y acompañadas, son las hijas españolas de nacionalidad o bien llegadas a edades muy tempranas, que de lo que denominamos segunda generación, que están enfrentando también este tipo de procesos.
¿no? Y de alguna manera, pues, ¿cuáles son los elementos de tensión? ¿Cómo intervenimos sobre estas cuestiones de forma preventiva? Las tensiones del concepto, de alguna forma, ponen en jaque lo que sería una tradición familiar individualista, reciente, esto no estoy contraponiendo porque por supuesto en nuestra sociedad tenemos ejemplos actuales y sobre todo históricos de esa tradición familiar individualista como un fenómeno de cambio social relativamente reciente, pero en cualquier caso si se pone en valor la libertad individual y la autonomía en este aspecto más familiar, ¿no?, de la decisión de contraer matrimonio, con orientaciones familiares más colectivistas que en principio deberían ser compatibles en sociedades liberales, ¿no?, de lo que sería la gestión de esa multiculturalidad, que es un eufemismo en cuanto a que toda sociedad es multicultural por definición, pero en cualquier caso no podemos negar que la migración reciente de determinados grupos étnicos religiosos de alguna forma plantea necesidades que deberían ser en principio compatibles siempre y cuando no vulneren determinados derechos. Ahí es donde tenemos un poco la tensión, ¿no? La tensión entre autonomía y consentimiento, que en los extremos es fácilmente diferenciable, pero más allá de verlo en clave dicotómica, ¿no?, recibo coerción o soy libre, hay que verlo desde un continuum, que después voy a retomar, o en la tensión entre el principio liberal de maximizar las libertades individuales y de grupo en muchos casos, cuando estábamos hablando de creencias o libertad de culto, y prácticas que vulneran derechos humanos y que no podemos permitir. ¿Sí? Pero que ya estamos en el extremo, ¿sí? Si hablamos de mutilación genital femenina, por supuesto, y en el caso de los matrimonios forzados también. Y otra tensión también importante muchas veces es la tensión entre género y multiculturalismo, que ahí sí que les recomiendo, si alguien quiere profundizar en esta cuestión, la lectura de este libro, de si es el multiculturalismo malo para las mujeres. Y de alguna forma la tesis de Susan Moller es darnos cuenta de que muchas veces el abordaje del multiculturalismo desde la perspectiva de género tiende a considerar que mujeres de determinadas culturas son víctimas de su cultura y requieren ser liberadas, emancipadas. Y eso incluye, pues, desde optar o no por ponerse un velo, obviamente cuando una mujer es coaccionada por ponerse un velo como si fuera para ponerse otra prenda, eso ya está claramente regulado, el tema del velo, el tema de la vestimenta, siempre asociado en muchos casos al cuerpo de la mujer, y en este caso matrimonios forzosos también nos plantea un poco esa misma cuestión. Sobre todo lo voy a retomar después porque es muy fácil acabar asociando el forzado con el concertado, ¿sí?, como un concepto paraguas. Y dentro del propio feminismo y del abordaje académico del vínculo entre género y multiculturalismo, las posiciones tampoco están muy claras, con lo cual hay una tensión ahí que a la hora de plantear políticas, intervención, dispositivos, servicios, hay que tener en cuenta, sobre todo para abordar esa complejidad de enfoque, si es necesario posicionarse o no, o tomar en cuenta esa complejidad para ver que no es algo sencillo. Les voy a ofrecer muy brevemente, y voy a concluir de hecho la intervención presentándoles muy por encima los objetivos del proyecto para que vean un poco hacia dónde lo orientamos y poder recibir sugerencias y propuestas al respecto. Pero antes sí quisiera, precisamente para mostrar esa complejidad a la hora de definir el concepto y que esa distinción inicial que les ofrecía entre concertado, forzado y obviamente el matrimonio infantil o prematuro, cuando pensamos en dispositivos, todas esas barreras que a priori nos parecen claras desaparecen. Voy a mostrarles los enfoques sobre los que se aborda esta cuestión para darnos cuenta al final, ¿no?, les voy a plantear más problemas que soluciones, que ninguno de esos enfoques en principio nos da solución a todos los problemas, pero en cualquier caso sí es interesante visibilizarlo. Uno de los enfoques clave es el enfoque de los derechos humanos. Si evidentemente una persona es obligada, coaccionada, no hay consentimiento, se están vulnerando derechos humanos. Otra cuestión es que el enfoque de derechos humanos habitualmente tiene el foco en el individuo, en la persona, en el ser humano, y muchas veces no tiene herramientas conceptuales suficientes para situar ese consentimiento en un marco de relaciones de clase, de género, de raza, de etnia, para poder introducir matices que en algunos casos, en casos extremos por supuesto no, pero en muchos casos sí son necesarios, ¿sí? Sin ánimo de hacer ningún tipo de comparación, pero ayer en el abordaje de la trata también aparecían un poco ese tipo de cuestiones. Obviamente delimitábamos claramente cuando era una mujer, pero claro, no era probablemente, muchas veces coincidía con su universo, de cómo ella lo experimenta o cómo ella lo percibe, o cómo ella percibe las consecuencias que eso puede tener.
De alguna forma, el enfoque de derechos humanos intenta, no toma tan en cuenta o no nos da instrumentos para incorporar ese continuum entre consentimiento y coerción, y sería como asumir, aunque no lo explicita, que podíamos establecer un test de autonomía, ¿no? Cuando ese test se cumple tenemos una vulneración, en los otros casos no asistimos a una vulneración. Otra de las limitaciones de los abordajes conceptuales que priman este enfoque es que muchas veces se centran en la entrada, ¿no? Impedir o proteger a una persona que puede ser víctima o que es esto, como antes comentaba también David. Pero bueno, ¿y después? La salida, ¿no? El enfoque de la salida, desde la perspectiva de los derechos humanos, no está tan claro, no tenemos tantos instrumentos. Si se producen situaciones de violencia flagrante, por supuesto, pero probablemente eso ya sería canalizable por otras vías también. La salida en sí, pues es una cuestión que muchas veces ha quedado olvidada de lo que es la aproximación conceptual al tema y que para la intervención es clave también tenerla en cuenta. De alguna forma también otra de las limitaciones puede ser el tema de los derechos individuales. ¿Hay derechos colectivos comunitarios? Puede ser discutible, evidentemente con eso no estamos potenciando el relativismo cultural de que todo vale, pero en sociedades tan complejas como las nuestras hay determinados derechos colectivos comunitarios que simplemente sancionando sus prácticas no resolvemos. Cuando hay vulneración de derechos humanos, por supuesto, pero después les pondré el ejemplo de cómo se ha abordado la mutilación genital femenina. Obviamente hay que sancionarla, es una mutilación. Pero por otra parte, si no buscamos, en este caso en origen fundamentalmente, rituales alternativos para que esas difícilmente vamos a solucionar problemas. Podemos estar obviando derechos colectivos que más allá del debate sobre si deben ser respetados o no en el ámbito público, me refiero, si no vulneran la ley, también es una cuestión muchas veces preventiva, ¿no? De cómo incorporamos, ¿no? Cómo acomodamos nuestra sociedad a una diversidad que en la medida que pueda estar o gestionarse de espaldas a determinadas reivindicaciones, eso también puede generar conflictos, ¿no? Y si, por poner un ejemplo, pues el modelo asimilacionista francés tiene sus limitaciones. Está basado íntegramente en los derechos individuales, pero obviamente hay tensiones que hoy por hoy no es capaz de resolver. Otro de los enfoques que también resulta clave, porque es evidente, como antes comentaba David, que también hay hombres víctimas de matrimonios forzados dentro de ese continuum y hay que incorporar también en el debate, pero hoy por hoy hay más mujeres que hombres afectados y en cualquier caso si nos situamos en los extremos, tanto en el caso del infantil como del matrimonio claramente fruto de una extorsión, hay más mujeres que hombres y a pesar de la dificultad de acceso a los datos, es evidente que a nivel internacional eso es una evidencia. Y desde ese enfoque es evidente que estamos hablando de expresión de violencia machista en el ámbito social o comunitario, que es una manifestación más resultado de relaciones sociales patriarcales. De ahí que muchas veces la dicotomía entre países atrasados que practican este tipo de matrimonios versus los avanzados, de alguna forma se diluye, porque en el fondo todos somos resultado de esas relaciones sociales patriarcales y son temas que aquí pues no nos resultan lejanos. En cualquier caso, en algunos ámbitos, obviamente sí superados, pero no podemos establecer una distinción entre culturas que practican ese tipo de dinámicas o de formas de contrato matrimonial y culturas que son absolutamente igualitarias. No es así. Por lo tanto, esto incluye violencia en el ámbito doméstico, de ahí que ya las leyes que regulan esa cuestión, como ha comentado David, la tipifican como una cuestión más a incorporar dentro del amplio elenco de formas de manifestación de la violencia de género. Riesgos de este enfoque. Muchas veces tendemos a, obviamente, incorporarla como manifestación de la violencia de género, pero a considerarlas, sí, violencia de género, pero formas tradicionales. Con lo cual, de ahí volveré con el enfoque multiculturalista, tradicionales que afectan a algunas mujeres y no a todas. Por lo tanto, es fácil asociarlo a prácticas, si hablamos de tradicionales, en un contexto multicultural de determinadas comunidades, nacionalidades, ¿sí? Lo que puede contribuir, no digo que sea un efecto explícito deseado, puede ser una consecuencia no esperada, pero sí que contribuye al binarismo entre culturas tradicionales y culturas modernas. Y de ahí muchas veces el problema de, bueno, hay que proteger, obviamente hay que proteger, y hemos visto claramente en la exposición de David cuándo hay que proteger. Pero muchas veces, si protegemos demasiado, sobre todo cuando pensamos en clave preventiva, podemos estar discriminando en el sentido de ignorar, no tomar en cuenta la capacidad de agencia de las mujeres. Y eso también pasa con la violencia de género, ya no en su manifestación, sino en clave
preventiva, ¿no? Muchas veces, y el discurso a nivel de Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, en los países en los que hay más producción a nivel político y científico sobre el tema, de alguna forma se asume que un matrimonio concertado elimina la agencia de las mujeres y su capacidad de elección, ¿no? Se considera ya algo automático, ¿no? Estás en un marco cultural donde se producen matrimonios concertados que simplemente se restringe a ese, ¿no? Delegar en una tercera persona la decisión sobre qué cónyuge puede ser más conveniente para tu éxito vital, y ya automáticamente es sumisión, así, la mujer no incide, la mujer no tiene capacidad de decisión, hay que protegerla. De ahí el feminismo poscolonial, que en este aspecto es muy crítico, ¿no? Y de nuevo retomo la referencia al libro, a la obra de si el multiculturalismo es malo o no para las mujeres. Desde el feminismo islámico, que dirá, bueno, nadie me va a decir cuándo me pongo el velo y cuándo no me lo pongo, por ejemplo, en este tipo de cuestión, decir, bueno, eso de que no hay agencia, evidentemente en los casos extremos, por supuesto, es muy claramente identificable cuando existe esta coacción, hay que sancionarla y proteger, pero el efecto protección, si lo desplegamos hacia toda la zona gris que conlleva el matrimonio concertado, corremos el riesgo de introducir mecanismos preventivos o de acompañamiento que de alguna forma infantilicen la capacidad de decisión de la mujer. Y aquí estoy hablando de personas adultas, por supuesto. Bien, otro de los enfoques es el del multiculturalismo, ¿no? De nuevo, esa tensión entre feminismo y multiculturalismo. Como muchas veces tendemos y aquí el enfoque del multiculturalismo aplicado sobre todo a género, porque estamos hablando fundamentalmente de mujeres, es cuando el feminismo poscolonial nos ofrece muchísimas herramientas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se habla, y de ahí ya tenemos pues todos los trabajos del feminismo black, ¿no? Del afroamericano en su momento, de decir, bueno, las mujeres de clase media blancas no nos van a determinar, ¿no? Cómo vivimos nosotras la opresión por ser mujeres, que se intersecciona con nuestra condición de africanas en Estados Unidos, obviamente de clase y demás. En muchos casos hay que también tener muy en cuenta que la subjetividad de la autonomía individual puede ser valorada de otra forma en otros contextos. Evidentemente aquí no estamos hablando de la regulación jurídica donde la coerción queda muy bien delimitada, pero sí que apelar a la autonomía individual puede tener otro tipo de noción de autonomía y no sentirse vulnerada o no sentirse limitada en su capacidad de agencia. Y también el enfoque de género y multiculturalismo también nos pone de manifiesto que muchas veces el problema lo atribuimos a la prevalencia en culturas específicas, que no sea así, ¿no? Fundamentalmente pues, países del sur asiático, Pakistán, India, Bangladesh, también Marruecos, pero también se da en otros entornos, sino que lo clave es analizar en qué contextos esas experiencias son invisibles y en qué contextos no, porque probablemente eso nos da la clave. Y la invisibilidad no solo tiene que ver con que en el ámbito privado ya per se todo es invisible, sino también en el aspecto de que cuando hablamos de matrimonios forzados, ¿por qué tendemos, ¿no? a visibilizar unas determinadas categorías que suelen ser étnico-raciales, ¿no? De determinadas minorías culturales o religiosas, y otras nos parecen problemáticas y no las mencionamos? Y ahí les pongo un ejemplo que llama la atención, porque esta es una asociación de mujeres desencadenadas, ¿no? Que ha impulsado esta mujer en Estados Unidos. Y a priori, si uno piensa en una asociación en Estados Unidos que está orientada a la lucha contra los matrimonios forzados, podría pensar pues, en mujeres de Pakistán o de la India, porque son comunidades muy, muy representadas en ese contexto. Esta es una mujer, antes David lo mencionaba, de New Jersey, de una comunidad judía ortodoxa, que se casa a los 19 años. Ahí el debate sobre si fue forzado o no es relativo. En todo caso, ella lo que decide cuando cumple los 27 es que quiere estudiar, quiere divorciarse. Y ahí es donde le vienen los problemas, en la salida del matrimonio. Porque para esta mujer, desde la comunidad, por más que el divorcio obviamente le es aceptado, debe renunciar a la patria potestad de sus hijos y vivir en una situación de anacronismo social total, de sus padres, de toda la comunidad. Y ella monta esta asociación precisamente para atender a otras personas. No entra en el cliché de lo que puede ser un matrimonio forzado, y en este caso por causas religiosas, ¿no? Pero también está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Problemas del enfoque de multiculturalismo, en la medida que esencializamos estas
a determinadas culturas, ¿no?, como portadoras de este tipo de prácticas. En muchos casos, y también ha sido mencionado por David, se puede vincular los matrimonios forzados a control migratorio. Y es como lo de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Identifico a estos perfiles, pero con eso, claro, aseguro una política de reagrupación familiar mucho más restrictiva, que muchas veces puede tener efectos en otros matrimonios que, viniendo también de prácticas concertadas, evidentemente no nos encajen en este perfil. La representación homogénea de determinadas comunidades, hasta el punto de equiparar forzado a concertado y a un concepto paraguas que al final se equipara a práctica cultural dañina y criminalizada. Toda la cuestión de los códigos de honor, que también comentábamos, ¿no?, de, bueno, en qué medida se atribuyen códigos de honor solo a determinadas comunidades, cuando en realidad pues el tema de las comunidades minorizadas y el honor pues lo podríamos también atribuir a otras muchas prácticas. En todo caso, es un continuum. No estoy diciendo que esas prácticas no sean, por los códigos de honor llevados al extremo, sabemos lo que puede conllevar, ¿no? Ya no matrimonio forzado, sino la pérdida de la vida, ¿no? Pero en muchos casos, antes cuando hablábamos, ¿no?, una mujer embarazada, pues el matrimonio para que solucionar esa situación es un tema de honor, también es un tema de honor. Y por último, lo que comentábamos, ¿no?, la relación de este enfoque con otros ejes estructurales. Probablemente la comunidad judía ortodoxa, pues aquí el tema no está asociado a pobreza. Sí hay vulneración de derechos de las mujeres que quieren dejar la comunidad y se ven impedidas a ello, pero probablemente aquí, ¿no?, la manifestación de estas formas de coerción es muy distinta a la que encontramos en otras comunidades. Después, seguramente la intervención de Beth lo retomará, que tener una hija en casa es un problema económico, y que de alguna forma el matrimonio concertado se convierte en una vía de supervivencia económica de esa niña y tal vez de toda la familia, ¿no? Con lo cual, todas esas cuestiones hay que incorporarlas en el debate. Y por último, el enfoque de la interseccionalidad yo creo que nos da herramientas interesantes que van un poco más allá de la perspectiva estrictamente de género o de violencia de género, que nos puede parecer muy universalista, ¿no?, en ese sentido de, bueno, considerar cuándo la mujer está empoderada, cuándo no, y que muchas veces refleja ese feminismo mainstream que desde otros grupos de mujeres pueden no verse representadas. La perspectiva interseccional simplemente lo que intenta es poner de manifiesto que hay distintos contextos de opresión y oportunidad dentro de los cuales las mujeres despliegan su capacidad de agencia, en la línea de lo que antes mencionábamos del feminismo afroamericano, que después recupera Kimberly Crenshaw, la jurista afroamericana, con el concepto de la interseccionalidad. Y en el tema de la violencia de género en concreto, es evidente que estas intersecciones modulan el significado, la naturaleza que va a tener la vulneración de género, la vulneración de derechos para las mujeres. No la cuestiona, pero sí modula, matiza cómo va a ser experimentada, cómo va a reaccionar su entorno, familia, comunidad, y las consecuencias sociales y personales de estas decisiones. Y que las propias mujeres también se sitúan en distintas posiciones de poder. En muchos casos, si queremos intervenir o prevenir sobre matrimonios concertados con riesgo de vulnerar la autonomía, pues son las madres, probablemente, las que ven muchos beneficios en esos matrimonios y tienen poder sobre las hijas. Es un contexto patriarcal, por supuesto, puede haber aspectos religiosos que marquen esa actitud, seguro, pero bien, no estamos aquí, las mujeres no son un bloque, aquí hay también mujeres en distintas relaciones de poder, con lo cual hay que incorporar factores de vulnerabilidad, especialmente en esa zona gris, porque cuando no estamos en la zona gris ya tenemos identificado el problema. Clase social, religión, etnicidad, el contexto de diáspora, que en muchos casos también favorece, ¿no?, ese tipo de dinámicas a nivel transnacional, la edad, el tema de la pobreza económica, y esa es la intersección, con lo cual hace mucho más complejo el tema, pero a la hora de intervenir nos permite matizar y pensar en la necesidad de dispositivos que probablemente no van a poder ser únicos para todas, o inscribirlos en aspectos como ahora está pasando, comentaba David, ¿no?, de la violencia de género. Cubre, sí, es un aspecto, pero probablemente necesitamos dispositivos que ahora en este momento no están diseñados para atender esa cuestión. Y un aspecto que también me parece interesante destacar es que a veces tendemos a pensar que solo hay agencia, y en este caso, para el caso de las mujeres, creo que es interesante cuando hay una ruptura y transgresión fuerte. Y evidentemente en casos extremos se requiere una ruptura y transgresión. Y ahí es donde hay que tener servicios específicos para proteger a estas personas para las que la ruptura, y de nuevo, ¿no?, el ejemplo de esta mujer judía,
pues evidentemente se sintió absolutamente desamparada y para ella el divorcio le supuso una transgresión absoluta. Su capacidad de agencia nadie la pone en duda y además ha creado una asociación que es un referente, ¿no?, a nivel estatal. Pero claro, la agencia, y en sociología a veces somos reproducimos un poco también esa idea de que solo hay agencia social cuando hay ruptura. La agencia se puede desplegar en cualquier efecto relacional de una interacción entre personas. Persuadir, manipular, convencer, negociar, esto es agencia. Y muchos de los matrimonios concertados se llevan a cabo en contextos de interacción en los que también existe la agencia de estas mujeres. Y ahí lo que es necesario es intervenir cuando identifiquemos vulnerabilidades, pero en otros casos puede no haber vulnerabilidades. Y ahí hay un estudio muy interesante de una investigadora británica de origen pakistaní, no sé si lo pronuncio bien, Raksha Pande, que de alguna forma muestra testimonios de mujeres de origen pakistaní viviendo en Reino Unido, de segunda generación, y su artículo evidentemente está mostrando una parte de la realidad, eso no es extensible al conjunto, pero sí ilustra a través de su investigación que la cultura presiona, naturalmente, y en estos casos es evidente, pero no siempre determina. Y nos muestra cómo distintas mujeres británicas intentan adaptar sus intereses a lo que espera su familia en relación a su matrimonio. ¿Sí? Y de ahí, bueno, se ven ejemplos pues, de mujeres que intentan negociar con su familia, pues poder acceder a un estilo de vida moderno que a ellas les interesa porque van a saber que van a poder tener acceso al mercado laboral y tener una vida mucho más occidental que la que tendrían si simplemente estuvieran, ¿no?, subyugadas a la elección de sus padres, intentando convencerles de un candidato posible de otra familia que para esta mujer va a significar, ¿no?, una emancipación en relación a su contexto familiar de origen. Y lo negocia con los padres y lo consigue, con manipulación, en el sentido de lo que es cualquier negociación familiar. Y es un ejemplo de agencia. Y uno dirá, no, esta mujer al final es un matrimonio concertado. Sí, pero probablemente ella no se planteaba una ruptura familiar. Y ha logrado sus objetivos. Nos pueden parecer insuficientes, pero en todo caso es su opción. Porque no todos, cualquier decisión que tomamos, y ahí también lo podemos atribuir a temas migraciones, claro, al final sí, lo ideal sería cuando uno tiene todo el margen posible de capacidad de decisión, pero siempre tomamos decisiones y nuestra agencia se desarrolla en contextos de restricción de algún tipo. Y de ahí esta capacidad de adaptación de los intereses que puedan tener algunas de estas mujeres a lo que se espera. Estos ejemplos nos pueden servir tanto para saber cuándo hay que intervenir y cuándo no, es decir, no estoy intentando desviar el foco, decir, uy, no, esto funciona, no. Precisamente para entender también estos casos es cuando tenemos herramientas para identificar cuándo eso no funciona así. O el acceso a los servicios, ¿no? Muchas de las mujeres no tienen acceso a los servicios o no conocen acceso a los servicios. Eso también es también hay que verlo como un factor de vulnerabilidad. A veces los discursos homogéneos de cara a la intervención te dejan a mujeres fuera que por determinadas circunstancias que no te las explica solo su condición de mujer o de una comunidad religiosa o nacional X, te va a permitir el acceso. También tienes que trabajar en esa lógica. Y de hecho, un poco para mostrar esa paradoja, eso es una web para la comunidad india en Estados Unidos. Y te da, en este caso, pues como una revista de estas para mujeres, ¿no?, que explican cómo escoger a tu novio ideal o a tu pareja ideal. Pues en este mismo tono periodístico explican las ventajas del matrimonio, de escogerlo a través de los padres, ¿no?, en el sentido de no se van a equivocar, está demostrado, ¿no?, científicamente que el enamoramiento dura 1 año o 2, con lo cual no te arriesgues porque luego vas a tener problemas, tú puedes escoger, vas a ganar tiempo, te podrás dedicar más a tu profesión, tus padres escogen, si no te gusta les dices que no quieres otro, bueno, un poco en esa lógica de las revistas de este tipo. Bueno, esto evidentemente aquí hay una interseccionalidad detrás, estamos hablando de una determinada comunidad, recursos de clase, educativos, es otro escenario, pero bueno, por eso no es solo una cuestión de género, aquí hay mucho más. Probablemente para estas personas de la fotografía de la revista, pues no habrá que pensar hoy por hoy dispositivos de intervención específicos, de momento, porque parece ser que no los necesitan. De ahí, y ya con eso termino, hay que superar las categorías dicotomizadoras en torno a ese concepto. Y ahí recuperamos el continuum que plantea dos investigadoras británicas, Anita y Jill, en el cual identifican esa zona gris. Y ahí en esa zona gris, esa interseccionalidad de la que hablaba, nos introduce muchísimos elementos posibles de vulnerabilidad o no. La intervención, evidentemente, cuando estamos en el otro extremo, cuando hay plena coerción, hay que intervenir, pero toda esa intervención de carácter preventivo se mueve ahí.
y es muy compleja. ¿Sí? Por lo tanto, no planteo soluciones, pero sí la necesidad de decir, bueno, vamos a identificar, a abordar esa zona gris, ¿sí? Para obtener muchas más herramientas que deberán ser forzosamente mucho más analíticas y sofisticadas de las que podamos tener a priori o si solo lo abordamos desde un único enfoque. Y bueno, esta sería esta zona gris. Y para concluir, ¿cómo intervenir, prevenir? De eso se deriva, ¿no? Aquí son ejemplos de entidades que están trabajando en esa cuestión. No hay un posicionamiento muy claro. Por ejemplo, esta entidad francesa se centra exclusivamente en el matrimonio forzado desde la mirada de los niños, ¿no? Del matrimonio infantil, con lo cual tiene un enfoque muy claro de intervención para prevenir este tipo de matrimonios. Es una opción, es un foco, un target específico. La entidad que ha creado esa mujer judía ortodoxa en Estados Unidos, aquí les pongo el link con la web, aquí el objetivo es precisamente, cuando ven ese link, ¿no? De entre forzado y concertado, es equiparar ambos. ¿Sí? Intenta de alguna forma parte de ese continuum, pero ya considera que toda forma de matrimonio concertado en sí misma ya conlleva un riesgo claro y evidente de matrimonio forzado, con lo cual la conclusión es hay que combatir ambas. Es una posición. De nuevo, yo pienso que todo es mucho más complejo, no estoy criticando, es un posicionamiento de algunas entidades. ¿Sí? Casi intentar diluir al máximo los límites para casi equiparar. ¿Sí? Y luego hay otras entidades, por ejemplo esta otra, que aquí simplemente les he linkado, ¿no? En la parte de la web en la que delimitan qué es matrimonio forzado, matrimonio concertado. Aquí precisamente un poco el objetivo es más bien lo contrario, separar ambos conceptos y de alguna forma también se corre el riesgo de si solo dicotomizamos perder, ¿no? La perspectiva de esta zona gris. ¿Sí? Fijaros que entre las mismas entidades que están trabajando sobre la cuestión y que las configuran personas que han vivido este tipo de experiencias, los enfoques no son, ahora no entremos en los mecanismos específicos de intervención, simplemente para que vean la parte más conceptual de cómo lo conciben. Y ya para terminar, ¿ya me he pasado? No. ¿Sí? Bueno. Simplemente una reflexión para hacer una analogía sobre otros aspectos vitales de género y multiculturalismo que nuestro país ha enfrentado en los últimos años. En caso de Cataluña, por la fuerte presencia de comunidad de Senegambia, el tema de la mutilación genital femenina ha generado ya de forma preventiva protocolos de intervención que han sido ejemplo también de buenas prácticas en otros contextos. Y aquí como ejemplo, en este caso es la antropóloga Adriana Kaplan, que tiene una fundación UASU en la Universidad Autónoma de Barcelona, con un observatorio transnacional de investigación aplicado a nuevas estrategias para la prevención de la mutilación genital femenina. Y tiene el observatorio transnacional, tiene sede aquí en España y en Senegal y Gambia. Y evidentemente hay que sancionar esta práctica y los protocolos de la Generalitat al respecto pues lo tienen muy claro y evidentemente el Código Penal así lo tipifica. Pero claro, ¿es suficiente? Fíjense en el lema, no imponemos el cambio, transferimos conocimientos, empoderando y creando oportunidades para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Un poco la reflexión de Adriana Kaplan, hay detractores también a ese posicionamiento, es que no se trata tanto de criminalizar esa práctica per se, sino de ofrecer alternativas y sobre todo formar a las personas que están trabajando con estas mujeres. Dos de los logros de esta entidad, un reportaje rodado, un documental de iniciación sin mutilación que intenta incorporar con la colaboración del gobierno de Gambia un rito de paso alternativo para la transición hacia la adultez de las chicas. Alternativo significa dotarlo de contenido, pero obviamente saltándose la primera fase del ritual. Eso no se logra de un día para otro, pero la legitimidad que está teniendo el documental en origen ya en sí puede ser un logro. Y lograr también que en el currículum académico del personal sanitario en Gambia se incorpore este tipo de formación para evitar, prevenir la mutilación genital femenina, sobre todo sobre los riesgos de salud que conlleva, que muchas veces se desconocen.
son formas alternativas. ¿Sí? Aquí también estaríamos un poco en la zona gris. Es evidente que cuando se consuma la práctica tenemos un problema de mutilación de mujeres y de violencia de género, pero para combatirla, y un poco lo que preocupa a Adriana Kaplan es que en este momento el protocolo de la Generalitat, cuando se detectan, y ahí Beth lo sabe mucho mejor que yo, intervienen los Mossos, cuando en la escuela un maestro, una maestra identifica un caso de indicios de que pueda llegar a producirse. Claro, esa es una posibilidad, pero probablemente desde otro tipo de abordaje se evitaría lo que ella está detectando desde su fundación, es que muchas familias, y mucho más con la crisis, están retornando a sus hijas a origen para que esta práctica se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de... La sanción es importante en términos preventivos, pero bueno, a veces tienes otros subterfugios. Probablemente no sea el único abordaje. Lo pongo como paralelismo, ¿no? Probablemente para combatir matrimonios forzados debamos dotarnos también de este tipo de instrumentos que al final se basan en la prevención, en la formación, en la sensibilización de las personas que están trabajando directamente con estas mujeres. Y dejo la última diapositiva sobre el proyecto que antes has mencionado, que coordinamos con David, que está en fase muy preliminar y que precisamente nuestro objetivo era identificar esos factores de vulnerabilidad, movernos en esta zona gris para poder elaborar recomendaciones de cómo intervenir. Un poco intentar dar respuesta a las preguntas que ahora les planteaba. No, ese es el objetivo del proyecto. En este caso sí que está previsto que haremos trabajo de campo, generaremos datos y trabajaremos con Marruecos, India y con la comunidad de Marruecos, India y Pakistán, en todos los casos con mujeres y hombres también, especialmente mujeres mayores de edad, pero que hayan podido protagonizar distintas manifestaciones desde el matrimonio forzado extremo, y ahí podemos incluso acceder a mujeres que están o que han estado en instituciones, a mujeres que están intentando abandonar, ¿sí?, un matrimonio forzado o concertado, a mujeres que lo han contraído. ¿Sí? Intentaremos acceder precisamente a estas zonas grises con un casillero de perfiles heterogéneo. Y hemos trabajado con estas comunidades porque antes mencionaba David que existe el protocolo de Girona, que también Beth mencionará, y ahí fundamentalmente se ha centrado en colectivo de Senegal y Gambia, que son otros de los colectivos con gran incidencia también de esta práctica, y en nuestro proyecto hemos intentado pues, acceder a otro tipo de realidades que también están presentes en Cataluña, como es la comunidad pakistaní, la comunidad india y por supuesto también Marruecos. Y bueno, y la metodología obviamente combina pues, fuentes primarias y secundarias, la aproximación jurídica y también grupos focales y entrevistas con personas, hombres y mujeres, que intentar captar, conocer sus estrategias y experiencias subjetivas, ¿no? Desde un enfoque interdisciplinar, no culturalista. Cuando digo no culturalistas, no que no lo tengamos en cuenta, sino que tratamos de no esencializar, integral y transversal. Nos interesa no solo la entrada, sino también la salida, con perspectiva de género interseccional, transnacional, porque son comunidades que estamos precisamente en ese contexto, y con la voluntad de reflexionar sobre estrategias de intervención que sean de carácter preventivo e integrador. Y bien, muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, nada más para cerrar, sabemos que hubieron algunas dudas o algunas inquietudes que querían externar al ponente, al doctor David. Quería yo invitarle, si pudiera, no sé si estamos a tiempo, de que subiese un segundo y si tuvieran alguna duda, por si lo pueden abordar cualquiera de los dos. O bueno, o lo dejamos abierto si existiese. No sé si alguien quiera externar algún comentario. Como bien nos decía Sonia, nos ha generado muchas dudas, pero sobre todo mucha reflexión sobre el tema, y no sé si, bueno, lo cedo, ¿no? Pues sí. Simplemente gracias por la intervención, porque me ha gustado mucho, tanto la de David también, sobre todo porque desde la unidad de violencia de género, pues aquí también tenemos... Estos temas pueden llegar, ¿no? O puede haber algún caso, son mínimos los que suele haber, pero al final sí que queda como en intentar hacer una labor de prevención, ¿no? Es lo que me ha quedado claro, que es un poco hasta donde podemos llegar ahora mismo, a no ser que sean casos más graves. Y también con la diferenciación, porque estaba aquí como pensando, matrimonio forzado, matrimonio infantil, matrimonio concertado,
Aquí nos llegó únicamente un caso a través de un instituto de una niña de 14 años, rumana, que hablando con la orientadora primeramente comentó que sus padres podrían intentar querer casarla en Rumanía y todo quedó un poco, primeramente desde el miedo, pero después mediante el convencimiento, me imagino, de la niña, llegó un momento en el que ella llegó con su madre para abandonar la escolarización, con su autorización, y claro, desde el colegio nos llamaron asustados porque sabían lo que había previamente, pero era voluntario y ellos se iban. Entonces quedó un poco también en que no sabíamos qué podíamos hacer desde la alarma inicial, sabiendo lo que había previamente, pero al final queda en un informe para la Junta, para que eso conste en alguna parte y ya, ¿no? Bueno, ahí no, claro, en este ejemplo, ¿qué edad tenía la...? Ahí sí que estamos, no sé si en la zona gris, creo que... Y sí, no, hay, bueno, de hecho es el perfil con el que trabaja Betty Valentes y Acompañadas, ella te podrá dar muchas más herramientas, pero claro, ahí yo creo que se pone de manifiesto la incapacidad de reacción ante fenómenos que probablemente desde una administración puedan resultar sorprendentes, pero claro, en este caso estamos hablando de una menor que interrumpe su formación. Y claro, lo del aquí, no sé, David, si desde un punto de vista... Si estamos ante un matrimonio, pero hago un abordaje a partir de la poca información que me das y sin haberlo reflexionado bien, pero si estamos ante un potencial, hay elementos, indicios razonables para pensar que estamos ante un posible matrimonio que no está contemplado en la normativa que pueda realizarse por la minoría de edad de la persona, que no puede haber consentimiento ahí válido, yo creo que los servicios de protección de menores pueden empezar a actuar de manera preventiva. ¿Es lo que te iba a decir? Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a plantearse que se puede intervenir más allá. E incluso, bueno, habrá que hablar primero con la familia y si se van a ir y tienes indicios para pensar que va a haber un matrimonio infantil, en Rumanía también. Claro, claro. Claro, sí, sí. Me imagino que habrá que ensayar gradualmente los primeros de convencer de tal, igual que los primeros casos que nos ocurrieron con la mujer femenina, y luego empezar a poner más carne en el asador y coordinar a otros servicios y decir, bueno, cuidado, porque probablemente los incluso más fuerte. El problema que tienes ahí es si la niña ha interiorizado que eso le conviene. Porque claro, hay carencias en el aliado. Es un tema de pruebas, ¿no? Es un tema de pruebas. Claro, claro que no sabe. La edad de consentimiento que se me dio servicios, que se negó hace años. En todo caso tendrías toda una serie de problemas, porque tendrías un problema también de que si el matrimonio conlleva relaciones sexuales, también tendrás un problema de código penal y por ahí puedes tener también entrada. Es decir, el problema es empezar a diseñar protocolos de actuación para estos escenarios. Que esto es lo que nos está pasando a todos. Que bueno, vale, ahora me encuentro el problema, pero ¿con qué procedimiento? ¿A qué acudo? ¿A un juez? ¿A una medida cautelar de retirada de pasaporte? Pues sí, pues habrá que empezar a diseñarlo. Sí, y bueno, yo añadiría, claro, y más allá del tema edad, ¿no? Que es una menor, antes hablábamos, ¿no? de una mirada más longitudinal de todo el proceso, ¿no? Y ahí creo, luego Bert lo comentará, ¿no? Que el plantearse más allá, bueno, si es menor, obviamente hay unos instrumentos legales que no tienes cuando es mayor de edad, pero su propósito de como mínimo que sea lo más tarde posible, ¿no? Eso ya es una forma de empoderar
lograr que aunque se produzca, no es lo mismo una chica de 18, de 20, de 22, que ahí también a veces la prevención no es tanto decir, bueno, vamos a cambiar el esquema, sino como mínimo lograr, ¿no?, que esta decisión se produzca con la mayor madurez posible. Y ahí no necesariamente el cumplir 18 años, desde el aspecto preventivo, ya confiere esa madurez, pero bueno, en este caso que tú planteabas, por supuesto, siendo menor. 16. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, sí. Sí. Me interesa que me contestéis vosotros, pero también ¿qué pasa con matrimonio infantil entre personas extranjeras? Él es mayor de edad, llegan aquí solicitando asilo. Os estoy dando un caso tipo de lo que está pasando en Melilla. La Administración lo que está haciendo es separar a la familia, porque además normalmente tienen un niño o dos, y la niña menor de edad pasa a un centro de acogida para menores mayores, el bebé está en un centro de pequeños y el marido en el CETI. Y además la Administración le reconoce, porque no hay un reconocimiento formal, pero le reconoce la tutela al marido. ¿Qué solución le podemos dar a eso? Es una pregunta trampa, lo siento, David. Te lo repito rápido. Matrimonio infantil, solicitantes de asilo, celebrado, claro, con un niño, o sea, es una unidad familiar. Llegan a España, concretamente a Melilla, les separan, porque el adulto está en el CETI, la niña que está casada, la esposa, está en un centro de menores mayores y el bebé en un centro de niños pequeños. La tutela la tiene el marido. Así es de facto como lo hacen, porque no hay ningún tipo de reconocimiento. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso es para que lo penséis en vuestro estudio, ¿vale? Bueno, sí, cerramos. Bueno, sí, ya por tiempo. Bueno, pues yo quiero agradecer a Sonia Parella, por favor, un fuerte aplauso. Y pues nada, continuamos.